yo llevé a la niña por una apendicitis y la niña no la llevaba complicada, ella la llevaba a tiempo de que les trajeran, ¿verdad? Yo la ingresé a ella a las 10 de la noche. Como a las 11 de la noche me la pasaron para sala de operación y la niña me decía a mí que le dijera a los doctores que me dejaran entrar a mí con ella al quirófano, pero ellos dijeron que no se podía porque es prohibido y entonces yo entendí que es prohibido, va. Como a las 2 de la mañana dicen ellos que la empezaron a operar. A las 3 de la madrugada ellos gritaron código en sala de operación. Cuando ellos dijeron así, yo corrí y yo decía, es mi hija la que está en sala de operación. Y yo daba gritos como una madre cuando pierde la cabeza por sus hijos, ¿verdad? Y ya después salió la doctora Lisset Romero Águila, ella salió y me dijo, señora, me dijo, cálmese, me dijo, si no es grave lo que le ha pasado a la niña, me dijo, ya salió de peligro, me dijo ella, ya dentro de unos momentos la vamos a sacar, me dijo. De ahí a las 6 de la mañana volvió a salir la misma doctora, Lisset Romero Águila, y me dijo, señora, me dijo, ahorita vamos a sacar a su hija, me dijo, pero no se vaya a asustar, me dijo, porque ella viene entubada, me dijo, y entonces fue que yo le dije, ¿y por qué la trae entubada? Le dije yo, porque ella me dijo, no ha despertado de la anestesia, me dijo, pero dentro de pocas horas la niña va a despertar, me dijo así. Nosotros vimos que llegaron las 12 del mediodía y la niña no despertaba. Y entonces nosotros le dijimos a ella que por qué la niña, nosotros todavía seguíamos preguntando, fíjese, que por qué la reacción de la anestesia no pasaba. Y fue que ellos nos dijeron que la niña había estado hasta entonces. Fíjese que no nos pudieron decir al nomás sacarla del quirófano, no, que hasta entonces fue que ella los dijo. Es que la niña presentó un paro cardíaco y un paro respiratorio y por eso es que ha quedado en coma, me dijo ella así, ¿verdad? Pero con el tiempo yo me vine a dar cuenta que fue el exceso de anestesia que ellas le pusieron a la niña. Una opinión que me dieron, ¿verdad? Y la segunda opinión que me dieron, que la doctora Lisset Romero Águila le cortó a la niña la vena arterial, la que pasa por todo nuestro cuerpo. Y por eso fue que vino. La mala praxis es un término que se utiliza para calificar un mal procedimiento médico que pone en peligro la vida de un paciente o que incluso lo lleva a la muerte. Según denuncias, los casos de mala praxis se reportan en clínicas y hospitales públicos y privados. Pues me la entregaron en un estado vegetal porque la niña no se movía para nada. La niña ni hablaba, si la niña, los gestos que ella hacía nada más de abrir su boquita. Como ministerio nosotros si encontráramos un responsable en algo, nosotros en ese mismo momento tomamos las medidas administrativas que nos corresponden como ministerio. Y el paciente afectado pues es el responsable de presentar la queja a la fiscalía y será la fiscalía después de una investigación que decida si hubo culpa o no y se procede a la parte legal. Aunque es un problema mundial, su frecuencia es más notable en países subdesarrollados como El Salvador, donde está relacionado con la carencia de recursos materiales para atender al paciente o con la formación de los médicos. En nuestro país, la mala praxis no está tipificada como delito, como sucede en otros países, ni mucho menos existen seguros que lo cubran. Generalmente lo que implica mala praxis en realidad es que la persona se ha
el médico se sale o el profesional de la salud, porque ahora se está ampliando un poco la definición, se sale de los procedimientos estándares. Nosotros, por lo menos en este caso, nos hemos ido por el delito culposo. El delito de culposo es un homicidio. Nos estamos yendo por el homicidio culposo, porque recordémonos que es un hecho que no es que suceda porque uno quiere, pues, sino que algo pasó ahí que ocasionó la lesión o la muerte de la persona. Entonces, para las víctimas o su familia, resulta difícil saber determinar la existencia o no de mala praxis, porque en la mayoría de los casos no cuentan con medios económicos y científicos a su alcance como para obtener asesoramiento e información. Pues para poder determinar si hubo o no delito, se tiene que contar con la colaboración de médicos que analicen el expediente, y en la mayoría de casos, estos se niegan a denunciar las prácticas cometidas por sus colegas. el hecho de, sí, una mala praxis, que es difícil investigarla, pues, por la cuestión de que nos cuesta conseguir médicos, pues, que nos ayuden a investigar, pues, pero al final de la investigación, porque la investigación dura mucho tiempo, ¿verdad? Pero en ningún momento yo creo que haya dentro del sentir y el hacer de las personas el deseo de hacerle daño a nadie. Creo que no, eso no lo aceptamos ni es así. Todos tenemos como la disposición siempre de servir, porque si no, nos equivocamos de carrera, ¿verdad? Muchos de estos casos no salen a la luz pública. Sin embargo, la falta de tipificación como delito hace que las denuncias que llegan a la Fiscalía General de la República pasen a formar parte del cúmulo de denuncias de todo tipo. Algunas cifras se logran conocer porque llegan a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica o a la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el 2004 tuvimos 17 casos de denuncias en los cuales se llegó al final a una sanción de suspensión para un colega, 3 sanciones con amonestaciones escritas y un cierre de un hospital en San Francisco de Gotera, producto de nuestra investigación. Y en el 2005 tenemos 2 suspensiones por 1 año, por faltas graves al Código de Salud, y denuncias tuvimos 15. El caso de Joana ha sido denunciado en la Fiscalía General, ya que sus padres buscan una respuesta ante lo sucedido. El mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es cómo probar el delito, porque se requiere de personal especializado en las distintas ramas de la medicina. La mala praxis se cataloga así porque ante un evento que le sucede a un familiar, nosotros siempre pensamos que alguien tiene que ser culpable, ¿verdad? Pero si revisamos realmente la actitud del profesional, está capacitado como para darle respuesta a su paciente, y hay una capacitación en la parte ética para hacerlo. Una cosa es que existan quejas y otra cosa es que existan auditorías comprobadas. Hay que diferenciar. O sea, si es una auditoría comprobada de algo, o sea, yo no creo que exista un médico en el mundo que su intención sea negativa y que quiera hacerle daño a un paciente, pero existen factores a veces fisiológicos del paciente o sea, reactivos que a veces no se conocen o no se saben cómo van a reaccionar al medicamento o al anestésico. Joana pasó ingresada más de 8 meses. En ese tiempo, su salud empeoró. Su familia la veía morir lentamente sin poder hacer nada. Y la niña realmente allá adentro, realmente lo que estaban haciendo, determinando de practicar con ella. Porque realmente cuando yo le decía al doctor que la niña no tenía 4 días de no disecar, lo que hacían mandar a otro practicante y meterle el dedo en el recto y sacarle el pupú a como diera lugar. Cuando ellos le podían poner un depositorio para que la niña hiciera o darle una toma para que la niña hiciera, pero como la niña realmente no se podía defender en esos momentos, A 2 días de haberle dado el alta en el hospital, Joana murió y con ella se llevó los sueños, ilusiones y proyectos que jamás podrá realizar. La gente que tiene su mascota, ver a un animalito enfermo, se preocupa, siente el dolor, lo lleva a un veterinario, ahora a un ser humano. Realmente, si yo no llevé un animal, yo quisiera que el presidente estuviera en mis zapatos y dijera que le tocara un hijo a él. ¿Qué hiciera él realmente? ¿Qué hicieran
los diputados que hablan de leyes realmente y diciendo y que estuvieran en mi lugar y les tocara un hijo y pasar en esos casos. Eres tan solo una niña que me habla con los ojos. Yo le pido un besito y me regala unos ojitos. En el hospital de Suchitoto también se reportó otra denuncia de mala praxis. En esta ocasión, la víctima fue Nuria Abigail, de 3 años. La madre la llevó a pasar consulta por problemas en la garganta. Y después que le sacaron sangre me le pusieron la sobredosis de ampicilina. Y solo le zafó la aguja a la enfermera y me quedó muerta y morada. Me la pasaron para cuidados intensivos. Y ahí estuvo 8 días con ventilación para los pulmones, oxígeno, aparatos y todo. Y con sonda, por todos lados le pusieron sonda también. Ahí me la entregaron puras niñas vegetales del Bloom. Tiesa, bien mal, sin hablar, sin llorar, sin masticar, sin comer nada, ni tragar nada. Y sin llorar nada ella. A 1 año de lo sucedido, la menor ha recuperado la visión y los movimientos del cuerpo, pero continúa con las terapias para recobrar el habla y poder caminar. La Fiscalía está a punto de cerrar el caso sin que haya una respuesta a lo sucedido. Bueno, los de la Fiscalía dijeron que iban a entrevistar a la doctora y a la enfermera, pero no lo han hecho. Él iba a entrevistar a nosotros, a yo y al papá de la niña, pero no han hecho por entrevistarlos tampoco. ¿No las han llamado a declarar? No los han llamado a declarar.